Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Economía y Libertad. Soy Alejandro Mulet y está con nosotros de nuevo José Basagoite. ¿Qué tal, José? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? ¿Y qué tal, amigos libertarios? Un placer estar aquí de nuevo. Bueno, pues hoy os traemos un nuevo programa y vamos a hablar de un tema súper interesante, o que al menos a nosotros nos lo parece cuando lo hemos estado preparando. Y que de hecho está, vamos, no podría estar más ligado con las últimas noticias que tenemos de actualidad, sobre todo en lo que tiene que ver con el mundo empresarial. Hoy vamos a hablar sobre la reindustrialización, o más que la reindustrialización, porque a ninguno de los dos creo que nos gusta demasiado ese término. Hoy vamos a hablar sobre hacia dónde podría ir el tejido productivo de España en los próximos 10, 15, 20 años. Entonces, José, cuéntanos una primera aproximación. ¿Cómo ves tú el tema y hacia dónde crees que podríamos ir pues, en este tiempo? Bueno, es un tema, como dices, que está muy candente, muy encima de la mesa y, bueno, creo que es importante profundizar un poquito. Tenemos, como dices, los casos ahora mismo en España de Alcoa, de Nissan, pero también estamos viendo este debate fuera de nuestras fronteras, ¿no? En Francia o en Alemania, por ejemplo, ahora mismo con el rescate a Lufthansa. Bueno, a ver, en primer lugar, es evidente que este shock que ha devastado y ha devorado la economía, de hecho lo sigue haciendo. Bueno, pues una vez superemos el virus o lo venzamos definitivamente, va a ser necesaria una reestructuración o reindustrialización. Sabemos que no estamos muy cómodos con esa palabra, pero sí que va a ser necesaria cierto reciclaje, ¿no? Esa reestructuración pues se puede hacer de dos maneras, Alex. O bien de una forma natural o orgánica, que este es un poco el enfoque austríaco, o bien una forma planificada, quizá el enfoque algo más keynesiano, que dicho sea de paso, es por lo que han optado los gobiernos, bueno, ya no ahora, sino en las últimas décadas, ¿no? Entonces quiero debatir contigo un poco las consecuencias de lo primero, es decir, hacer una planificación, una estructuración más orgánica, o de lo segundo, ¿bien? Y ver las consecuencias que tiene lo primero o segundo. Y partir de la base de que no estamos ante una crisis, por ejemplo, como la de 2008, que viene con burbuja, ni en el sector inmobiliario, ni en el sector financiero de momento. Por lo tanto, no estamos ante economías extremadamente infladas o manipuladas. Por lo tanto, creo que más preciso, más bien que hablar de reestructuración, es preciso hablar de una recapitalización. Es decir, sectores o empresas que bueno, van a necesitar inyecciones de ahorro, inyecciones de inversión para volver a flote. Ya está, y solo son unas pequeñas empresas o sectores que ya venían heridos antes de la crisis los que sí van a necesitar una cierta reestructuración. Es el caso, por ejemplo, de lo que comentábamos, ¿no? Las plantas ahora mismo de Alcoa o Nissan. Y por lo tanto, esa gran recapitalización y pequeña reestructuración se va a hacer de forma planificada, eso ya lo sabemos. Va a ser el gobierno el que va a decidir dónde, cuánto y cómo bueno, pues hay que distribuir el capital para reflotar la economía. Entonces, pues ya aquí vemos varias ineficiencias, ya lo comentaremos, todas ellas derivadas en una mala asignación de capital. Ya lo comentaremos. Sí, bueno, sin duda, la comisión parlamentaria en estos momentos, la llamada Comisión de Reconstrucción, nombre poco pomposo y probablemente poco útil para nadie, al final pues lo que está intentando hacer es, entre debates y mamoneos políticos, Sí. sí, sí, bueno, llamemos a las cosas más o menos por su nombre. Lo que está intentando hacer es planificar claramente la economía. Han puesto al frente de la misma a un señor que es el secretario general del Partido Comunista y a un señor que de empresa, de sectores productivos, de adaptación al mercado, intentar poner al cliente o a las necesidades futuras que puedas tener por delante, por supuesto no sabe nada. Él pues sabrá mucho, habrá leído mucho de teoría Sí, de planificación central, pero lo que es responder o al menos no entorpecer lo que podría ser un nuevo tejido productivo que se pueda eso empezar a es. formar a partir de ahora, de eso poco va a poder aportar. Igual que está él, está Pablo Iglesias o están otros miembros de anteriores ejecutivos, como puede ser el mismo Pachi López, que realmente poco pueden aportar. Son gente sin ningún tipo de experiencia en el mercado laboral, sin ningún tipo de experiencia en la construcción de empresas y que realmente están ahí por fines políticos y por representar unas ciertas ideas que en estos momentos les apetece impulsar. Vamos a ver si podemos crear una nueva economía que pueda ser más afín a nuestros intereses. Un poco dejando esto de lado porque como
no podía ser menos. La verdad, nosotros en ningún momento nos podemos aquí erigir como los sabedores de cuál va a ser el tejido productivo No, a no, 10, 15 ni años nosotros vista ni nadie. y menos con la actual efervescencia que tienen todos los sectores productivos. De hecho, en estos momentos, cualquier persona que entre en una carrera de ingeniería o en una carrera técnica, pues puede verse ante la tesitura de que 4 años después, cuando hipotéticamente sale al mercado laboral, lo que ha aprendido en el día uno está totalmente obsoleto. Y esto, igual que pasa a nivel de educación, está pasando a nivel de empresas, a nivel de sectores. Los productos caducan mucho más rápido de lo que han caducado antes. Los ciclos de vida de la producción son mucho menores y, de hecho, este es uno de los motivos por el cual la industria automovilística está en la crisis estructural en la que está. Aparte, los patrones de consumo no dejan de cambiar y, sobre todo, son cada vez más imprevisibles, y eso, obviamente, a nivel de adaptar o capitalizar o estructurar el capital productivo de un país es muy, muy, muy complejo, o lo vuelve aún mucho más complejo de lo que era antes. Es que Entonces, es imposible, más que complejo. Esto es lo que se sí, llama la teoría de imposibilidad del socialismo, precisamente, ¿no? Que sí, por ni supuesto, por supuesto. burócratas del gobierno, los expertos, ni nadie podemos saber dónde hay o dónde no hay que intervenir, ¿no? No controlamos todas las variables. Entonces, si intentamos intervenir, pues posiblemente derivemos o acabemos en lo que decíamos, una mala asignación de capital, y no está ahora mismo España como para soportar demasiadas malas inversiones, ¿no? Ese es un factor importante que comentas, pero hay más, ¿no? Otro es la no asunción de riesgo. Yo es una cosa que veo muy importante. Es decir, si el gobierno quiere planificar, realmente lo hace sin riesgos reales, ¿no? Porque sea más o menos eficiente, cuenta con que el próximo año va a tener su partida de ingresos por recaudación de impuestos, y va a llegar, pues lo haga estrepitosamente mal o bien. Entonces, no cuentan nunca con riesgos reales, no tienen coste-beneficio, que se llama. Entonces, es muy complicado que realmente la predicación sea, pues, eficiente, ¿no? Y luego, bueno, lo que todos pensamos, que si además la gestión o la organización se hace de forma política, pues va a estar envenenada posiblemente por amiguismos, por intereses políticos, por redes clientelares. Entonces, al fin y al cabo, a lo que va a derivar todo esto, seguramente es a una, como decíamos antes, mala asignación de capital, evidentemente no de toda, pero sí de un porcentaje. Y ese porcentaje, no olvidemos, que sale del dinero público. Esto es como decía, me encanta una frase que decía Margaret Thatcher, ¿verdad? Que el dinero público no existe, es el dinero del contribuyente. Entonces, al fin y al cabo, lo que estás haciendo es derivar músculo, derivas capital de los sectores productivos a sectores improductivos. Entonces, la planificación parece totalmente ineficiente, ¿no? Descapitalizar a empresas, a personas o a sectores productivos para capitalizar a sectores improductivos que además van a seguir siendo improductivos. Por ejemplo, el caso que se habla ahora de la nacionalización de Nissan, ¿no? Entonces, la planificación parece totalmente ineficiente. Es decir, es una cosa que no conduce a nada, a ningún buen puerto. Es que, o sea, solo alguien que tiene muy poco contacto con la realidad puede comentar que nacionalizar Nissan o nacionalizar cualquier otro tipo de empresa que pues pueda ser como Alcoa o Sí, cualquier otra, o sea, cualquier otra, independientemente del sector productivo en el que se encuentre, puede ser la solución a algo. Al final, si una empresa, en este caso, como en el caso de Nissan, un poco para em, situar a todo el mundo. Nissan ahora en estos momentos tenía una producción respecto a su capacidad instalada que era inferior al 30%. Entonces, es decir, la propia Nissan era incapaz de era incapaz de vender los coches que tiene capacidad para fabricar. Entonces, no tiene ningún sentido que ahora llegue el Estado y se ponga a fabricar coches como si fueran churros. Aparte, ¿con qué propiedad intelectual? ¿Con qué patentes? ¿Bajo qué marca? ¿Qué va a llegar el Ministerio de Consumo del señor Garzón y va a construir el Lada español? No tiene ningún sentido no. que ahora intentemos reinventar la rueca a partir del Estado, el Estado presente y el Estado empresario o empresarios estatales que al final es un poco lo que pretenden. Pero hay un tema que tiene mucho interés y que realmente creo que es muy importante mencionarlo, que es el coste de oportunidad. Tenemos ante nosotros un tremendo coste de oportunidad, que es el intentar rearrancar un tejido productivo que está, por su propia estructura,
viniéndose abajo, pero por los cambios en la demanda. No Sí. porque ningún maléfico empresario haya decidido que en España se van a dejar de fabricar Nissans o Fords o el coche que sea. Al final, y aunque es cierto que la crisis ha acelerado un proceso que probablemente se hubiera pues alargado en 5 o 10 años, y de hecho muy posiblemente veamos alguna decisión más respecto a Volkswagen, respecto a PSA, Citroën, etcétera, etcétera. Esto es un proceso global y afecta a todos los países. De hecho, Renault Ujú, acaba de anunciar un ajuste a nivel mundial de 150.000 empleos. Entonces, ujú. esto no es un tema únicamente de España. Es cierto que en España afecta y más afecta al automóvil porque es nuestra principal exportación, Sí. pero no podemos dejar de perder la vista y de ser conscientes que esto es global. Pero el coste de oportunidad viene más porque, aunque ahora van a impulsar un nuevo plan E, aunque en este caso va a ser un plan Europa, con Ujú. 70.000 millones puestos encima de la mesa a fondo perdido, es decir, que se van a dedicar a cualquier cosa, ya veremos a qué, porque la Comisión Europea eh, comenta mucho temas de economía verde, etcétera, etcétera. Ujú. Sostenible, sí, Em, sí. sí, ya sabemos lo que significa eso. Al Ujú, final, mucha subvención por aquí, mucha subvención por allá, pero ujú, muy poco proyecto viable y que pueda ser ujú. sostenible en el largo plazo. Y después otros casi 65.000 millones ligados a préstamos a largo plazo que va a asumir la comisión. Perdón, que la comisión obliga a asumir al país Ujú. de recepción, en este caso nosotros. De nuevo, más deuda para intentar Más reactivar la carga. Ujú. economía, eh, re, bueno, revisar cuál es nuestro tejido productivo y desde la planificación del Estado adaptarlo. De nuevo, no funciona y no va a funcionar. Y mal vamos si en vez de intentar montar un ecosistema que pueda beneficiarse de qué es lo que España puede proporcionar o cuáles son nuestras ventajas competitivas, que no tienen ni muchísimo menos que estar ligados al poder político. De hecho, para mí son las menos importantes las que están ligadas al poder político o a lo que un político puede hacer desde su sillón. Las realmente importantes es lo que España puede ofrecer pues, a nivel cultural, a nivel de calidad de vida, a nivel de Ujú. por qué la gente podría venirse aquí simplemente a trabajar o a montar su proyecto. Entonces, ¿cómo ves de aquí a, ponle, 5 o 10 años el tema del teletrabajo? ¿Cómo crees que puede influir realmente en nuestro modelo productivo? Bueno, evidentemente es lo que comentabas, ¿no? Que está habiendo cambios de consumo y patrones diferentes tanto de oferta como demanda, ¿no? Comentabas el caso de los coches es muy evidente, ¿no? Pues cada vez hay una demanda, una diferente demanda, no tanto a coches de combustión, sino, por ejemplo, a usar pues, bicicletas o compartir coche en las grandes ciudades o incluso a usar el transporte público, ¿no? Se tiende a eso, pero también desde la oferta, ¿no? Es decir, está un poco cambiando el modelo y si tú no permites ese reciclaje, el teletrabajo es otro ejemplo. ¿Verdad? Pues las empresas van a ir cada vez más a ahorrar costes y a fomentar el teletrabajo. Entonces, si tú no permites que ese reciclaje económico se desarrolle de forma natural, vas a ir perdiendo competitividad. Entonces, hay un debate que siempre lo he comentado yo contigo también en privado, es el por qué realmente no se permite o se quiere poner freno a ese reciclaje. Yo siempre he tenido no sé si lo compartes, Alex, la idea de que la cuestión es que vivimos en un sistema incluso una cultura, diría yo, extremadamente paternalista, ¿no? Incluso asistencialista. Es decir, por ejemplo, se ve mal dejar caer una empresa. Es evidente que no es algo agradable, pero no es algo per se bueno o malo. Es decir, es algo natural, ¿no? En economía hay un concepto que se llama destrucción creativa, que son Fundamental, sin duda, sí, 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 empresas que dejan de fundamental. ser productivas, dejan de ser funcionales y van dejando hueco, van dejando espacio a nuevas empresas innovadoras, como hablábamos, ¿no? A que se vaya reciclando la economía. Si tú no permites que se cree una destrucción creativa, que se genere esa destrucción creativa, realmente estás perdiendo competitividad contra otras economías que sí lo están haciendo. De hecho, es evidencia empírica que economías menos intervencionistas o menos planificadoras están arrollando a las economías más intervencionistas o más paternalistas, como estábamos diciendo, ¿no? Entonces, esa cultura que tenemos, ¿verdad?, al rescate, que yo creo que no beneficia absolutamente a nada porque se está perdiendo ese reciclaje sano que no es per se algo malo. Aunque se quiera vender como algo malo, no tiene por qué ser algo malo si hay un reciclaje.
Pero claro, si vamos poniendo constantemente impedimentos y vamos, como decía antes, sacando dinero de ciertos sectores que lo están haciendo bien y vamos rescatando a otros que lo están haciendo mal, pues es muy difícil que ese reciclaje se vaya haciendo y, bueno, otras economías pues nos van a bajar por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo si hace falta, que es lo que le está pasando a España. Sí, bueno, esto que comentas es crítico y cualquier economía sana Mm. lo que hace es estar en un continuo proceso de reciclaje y de Eso es. adaptación a las nuevas necesidades. Es decir, hay modelos productivos que mueren para que otros nazcan. Es tan sencillo como eso. Es Sí, sí, la sí. ley de vida para Mm. los humanos y también para la economía. Entonces, no podemos pretender que un modelo productivo que pueda tener 100 años de historia, si no ha sido capaz de reinventarse a sí mismo, sea competitivo en un entorno que igual no tiene absolutamente nada que ver al de entonces. Que de hecho Claro. está pasando también en sector que también es quizás un pelín más invisible, pero también es muy importante, que es todo lo relativo a los bienes de equipo. Por ejemplo, Black Decker, una de las marcas de bienes de equipos más famosas del mundo, sabe que ha vendido 600 millones de taladros en su historia, que hay 600 millones de taladros Black Decker por el mundo adelante y que su vida útil es de 13 minutos. Entonces, es decir, su modelo productivo está basado en comprar nuevo, pero no está basado en optimizar aquello que ya existe. Ya. Entonces, lo que están haciendo muchas empresas es trasladar sus modelos desde la fabricación masiva de nuevos productos, vamos a intentar hacer una venta constante, vamos a intentar que la gente cada vez compre más pues, taladros, regálaselo a tu padre, a tu hijo, a tu hermano o a quien sea, a una economía orientada al servicio, orientada a optimizar aquello que ya existe o que se puede crear. En mi opinión, mucha más sana y sobre todo Sí. que permite localizar mejor el capital donde es necesario. Uno de los, probablemente una de las tendencias que vayamos a ver en el futuro es al sharing, pero orientado a negocios, entre negocios, el B2B. Business to business, en vez de al pues sharing que ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, en BlaBlaCar, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con Wallapop, cosas de este estilo, que es economía circular, pero también tiene una parte de sharing. Entonces, como vamos a modelos menos ligados a la propiedad intrínseca del bien en cuestión y más ligados a poder disfrutar a cambio de un precio o a cambio Sí. de un alquiler de ese bien, las economías y sobre todo las más masivas o las más grandes necesitan adaptarse lo antes posible a este nuevo escenario. Y Desde aquí luego. y aquí entra de forma muy palpable el teletrabajo. El teletrabajo, sobre todo en aquellos sectores que son más productivos o que ahora mismo son más productivos, como todo lo que tiene que ver con profesionales de técnicos, informáticos, data science, big science, analytics, todo ese nuevo universo que se está abriendo ante nosotros y del que solo hemos escarbado pues la punta del iceberg. Esa gente no necesita estar ligado a un puesto de trabajo, no necesita estar ligado a todo ese entramado de oficinas que rodean nuestras ciudades. El caso de Madrid es muy ilustrativo. Alcobendas, Alcalá, pues toda la Sí, zona sí, San de Sebastián, sí, sí, va a Pozuelo, ser. etcétera, etcétera, que está lleno de oficinas, que si Microsoft, que si Indra, que si tal. Toda esa gente puede trabajar perfectamente desde casa y sobre todo ahora van a empezar a exigir trabajar desde casa porque la conciliación personal es mucho mejor, porque la productividad aumenta y lo van a ver las empresas, porque lo van a ver, porque es una obviedad que el trabajo se está pudiendo sacar y se está pudiendo sacar mejor y en menos tiempo desde nuestros domicilios y sobre todo porque reduce el estrés de desplazamientos, etcétera, etcétera. Y ahí España podría tener que decir un montón y deberíamos Eso, decir mucho. eso además, eso hablas de que lo va a ver las empresas, eso lo ve el mercado, porque tú estás hablando de muchos avances, mucho cambio, digamos, un nuevo orden económico, por decirlo de alguna manera, con esto que vas del teletrabajo. Eso, el que mejor lo ve es el mercado, porque ni lo que decías, ni una empresa ni otra va a ser capaz de verlo mejor que el propio mercado. Por eso hablábamos antes de que, bueno, obviamente esa reestructuración, reindustrialización, palabra que creo que puede llevar a malentendidos porque la gente entiende
cuando habla de extensión entiende a poner fábricas o a poner, bueno, pues más producción manufacturera. No, hablamos de simplemente una regeneración de la economía que ya nos dirá el mercado por dónde tienen que ir los tiros. Nosotros podemos tener algunas ideas, pero será el mercado el que ponga la última palabra y no ni nosotros, ni los burócratas, ni nadie. Entonces parece que los tiros van a ir por ahí y si no le ponemos freno, bueno, pues estaremos a la cabeza de Europa, o espero que lo estemos, ¿no? Y ahí será muy importante ahora que lo que hablabas antes del marco político, que yo lo veo bastante importante por el hecho de que facilite el esfuerzo ahora del gobierno. No tiene que ser como decíamos antes, en decir en dónde va a poner el dinero del contribuyente, dónde no. Es decir, es en facilitar que todo ese marco, que toda esa evolución sea accesible. Facilitar el crecimiento económico, la contratación laboral, la creación de empresas, cosa que no se está haciendo. Lo veíamos hace poco pues, con esa derogación de la reforma laboral. Es decir, es que se siguen cometiendo los mismos errores R que R con lo que nos ha llevado hasta aquí. Entonces, creo que el esfuerzo del gobierno, que hay que hacerlo, porque el tejido productivo, por un factor exógeno que hemos vivido, está muy debilitado, entonces es efectivo que necesita cierto soporte, pero ese esfuerzo del gobierno y, por tanto, ese esfuerzo del contribuyente tiene que ir más orientado a facilitar todo ese marco que estás comentando, a facilitar el crecimiento económico, el nuevo crecimiento económico, pues, por ejemplo, con bajada de impuestos sería la primera medida que habría que tomar inmediatamente, sobre todo impuesto de sociedades y las cuotas de autónomos, facilitar ese marco, que es un coste gordo, para que ese reciclaje sea natural y sea el mercado el que nos diga para dónde tenemos que ir y para dónde no. Sí, sí, pues, sin duda. Un poco uno de los problemas de los que ha adolecido España, y lo comentabas antes, es la sensación constante de que un trabajo, el primer trabajo que adquieres o el primero o el segundo que adquieres, tiene que ser tu trabajo para toda la vida. Y Sí. ese modelo ha muerto, es una realidad. Lo que sabemos ahora es que una persona, a lo largo de su vida laboral, que pueda durar pues lo que buenamente considere esa persona, va a cambiar hasta 5 o 6 veces de trabajo y se va a renovar y va a entrar en nuevos sectores. E incluso, ¿por qué no? Vuelva atrás y vuelva a reconectarse a otro sector. Es Entonces, importantísimo eso, sí. esa visión, lo que tú comentabas paternalista, que yo veo funcionarial, de entro en la fábrica en la que entró mi padre, a su vez, Mi y en la que abuelo, sí, incluso sí, sí. llegó a inaugurar mi abuelo, y Sí, sí, sí. claro, entonces, en la que incluso llegó a inaugurar mi abuelo, y esa va a ser mi fábrica. Yo voy a ser un trabajador de la SEAT por tercera generación. Y cosas de ese estilo, que están pues, muy ligadas a cuerpos funcionariales, de Sí. el hijo abogado de Estado, de padre abogado de Estado, de abuelo abogado de Estado, y cosas por el estilo, que obviamente estamos hablando un poco así en plan broma, pero sí que esa cultura del trabajo seguro para los próximos 3 a 4 décadas, ya no es real. Ahora vamos hacia una economía que es la gig economy, es decir, de gente, profesionales, pues que con su portátil y trabajando en cualquier lugar con una mera conexión a Internet, trabaja para múltiples proveedores de servicios, pues que en cierto momento, ya puede ser pues, por incremento de demanda, porque están inmersos en proyectos de duración larga o muy larga, pues pueden necesitar de sus servicios concretos. Entonces es gente que Obviamente, puede sí. trabajar 3 o 4 meses seguidos y de repente parar 2 o 3 meses, no trabajar, disfrutar de lo que ha estado pues produciendo durante ese tiempo y después reengancharse más adelante. Y es un modelo que en Estados Unidos, por ejemplo, triunfa, países como Australia también es bastante normal, pero que aquí en Europa y sobre todo aquí en España ni nos lo hemos planteado, lo cual nos hace ver que no solo que vayamos por detrás, sino que la mentalidad de la sociedad y cuál podría ser o cuál debería ser esa destrucción creativa que tú comentas, ni siquiera somos capaces de vislumbrarla. Y eso es un problemón porque no nos va a esperar nadie. No, y es muy positivo lo que comentas para el trabajador, el hecho de que sea capaz, o sea, que no se encierre, ¿verdad? Como tú dices, en un proyecto vital ya de por vida, porque luego si ese proyecto, por lo que sea, no es productivo, ese trabajador es imposible que se mueva, porque no sabe, o sea, no sabe hacer otras cosas, o se ha quedado demasiado obsoleto, digamos. Entonces, como un trabajador es multidisciplinar, digamos, y tienda a buscar, a moverse en el mercado laboral, a ser flexible, va a ser mucho más fácil que si, por lo que sea, está en un proyecto
que no es disfuncional o que no es productivo, sea capaz de moverse sin tener los grandes dramas que tenemos, por ejemplo, en España, de cuando hay que cerrar un sector improductivo, que a ver cómo colocas, a ver cómo recolocas, digamos, a todos esos trabajadores que posiblemente no sepan hacer otra cosa. Y eso es precisamente por la cultura en la que vivimos, de encerrarse, de funcionarial, asistencialista, paternalista, ¿no? Y no creo que estemos cambiando las cosas. Es que es el problema. Aquí en el PELIP está claro que siempre hablamos de estas ideas, pero no parece que en el marco político que tenemos por lo menos haya ideas diferentes o haya ideas nuevas, o yo por lo menos no las he escuchado y no las estoy escuchando, ¿no? Es un poco nuevo esto que hablamos. Si bien es verdad que es más allá de España, ¿no? En Europa también lo estamos viendo. Antes comentábamos lo de Lufthansa, ¿no? Que ha sido recientemente rescatado por el gobierno alemán con 9.000 millones de euros. Y sí estamos viendo, sin embargo, alguna cosilla en España. Hace poco Díaz Ayuso, no sé si lo leíste, comentaba que quería liberalizar el suelo de Madrid con todo el proyecto de Madrid Norte, pues eliminar muchas licencias urbanísticas para fomentar un poco la oferta. Es decir, Eso sí sería muy positivo si pudieran hacerlo, pero volvemos a lo de siempre. Es, la famosa reforma del PP de Aznar, que digamos fue un poco la semilla que montó toda la burbuja inmobiliaria. En inicio, hasta que llegó el PSOE y se cargó esa parte concreta, lo que hacía era liberalizar el suelo. Obviamente Eso después lo que se es. aprobó no lo liberalizaba, lo ligaba a licencias municipales y de ahí se generó toda la enorme corrupción que hemos visto durante los últimos años. Pero realmente si pudiéramos sacar al político municipal o autonómico o estatal, me da igual, del suelo, pues vamos, el mercado inmobiliario se ajustaría rápidamente y, por ejemplo, el tema de Madrid, que es claramente los alquileres están hinchadísimos, Sí, sí. se están vendiendo viviendas de 50 metros cuadrados a €500.000 en ciertos barrios del centro de Madrid. O sea, es un mercado que no es realista y que, sobre todo, el español medio no puede Controlado. acceder a él. O sea, no nos expulsa. Vamos, yo como joven, vamos, ni siquiera me planteo comprar una casa a 10, 20, tal. O sea, ni de broma, vamos. Yo no llego a una No, no. casa aquí en Madrid jamás Algún y día eso es un haremos un debate problema. de si es buena o mala inversión la vivienda. Eso es un tema también para hacer otro vídeo, pero vemos, por ejemplo, el ejemplo de lo que hablábamos, ¿no? De un enfoque más austríaco, es decir, de desahogar, facilitar el marco laboral, marco económico, pues en este caso, liberalizando el suelo, o el otro punto, digamos, la otra frontalmente, que es rescatar una empresa como Lufthansa, ¿no? Entonces tenemos visión totalmente keynesiana por un lado, visión totalmente, entre comillas, austríaca, ¿no? Subsidiar o desahogar. Creo que tenemos que ir claramente a lo segundo, a facilitar y no a estar, como decíamos antes, constantemente rescatando o intentando planificar cosas que no podemos saber de ninguna manera, ¿no? Y tenemos en Europa ejemplos también de lo primero y en España lo segundo. Es decir, en España también hay cosas buenas, hay que decirlas, por supuesto. Sí, bueno, el problema de España es que entre del dicho al hecho hay un trecho y, Sí, sí, y por sí. desgracia Sí, sí. se han dicho muchas cosas y se han prometido tantas cosas Y se en el hacen pocas, pasado sí. y que no han hecho ninguna o que han hecho todo lo contrario, que realmente cuesta llegar a creer que van a impulsarlo. Oye, que si lo impulsan, bien, pero bueno, habrá que estar atentos de todas formas. Me gustaría que, si podemos, ¿cuáles serían las tres medidas que, pues, desde el Partido Libertario Ujú. impulsamos o que a ti personalmente considerarías más urgentes para convertir a España en esa economía orgánica y adaptable, preparada pues para las necesidades o lo que pueda demandar el mercado en los próximos 10, 15 años? Pues efectivamente, como decías, del dicho al hecho hay mucho, y tiene que ser partidos nuevos como el Partido Libertario el que dé un poquito de voz y trate de proponer, ¿no? Entonces, en ese sentido, de las muchas propuestas, yo creo que la más fundamental es lo que decíamos, todo este marco que hemos comentado de renovación, de adaptación a las economías europeas, americanas, y no quedas atrás, creo que es importantísimo ir desregularizando, ¿verdad?, todos estos sectores en general el marco laboral y el marco económico de tal manera que se produzca o que seamos capaces de captar toda esta nueva regeneración y no ahuyentarla. Ahora mismo creo que estamos haciendo lo contrario. Creo que estamos bueno, pues echando a toda la inversión que pueda llegar, que no es poca,
porque tenemos muchas ventajas, como decías antes, estratégicas. Habías comentado también la situación geográfica, que es muy buena, y la estamos ahuyentando. Entonces creo que una medida fundamental de cualquier partido debe ser cambiar de raíz esa bola de nieve, cambiarla de raíz y empezar a atraer esa inversión, que creo que el Partido Libertario en eso es muy potente y es uno de sus principales puntos, si no me equivoco, y creo que sería lo más urgente que habría que acometer. Es duro, es un esfuerzo gordo por parte del Estado y un cambio importante también incluso de mentalidad, pero creo que habría que abordarlo ya, de hecho, porque puede ser demasiado tarde cuando lo intentemos. Sí, bueno, en mi opinión, las tres medidas que yo veo más urgentes, y estas están, por supuesto, las tres dentro de nuestro Mm, programa eh, económico, son, o serían en este caso, realmente tener como punto uno una auténtica administración en la nube o una especie de e-government que pueda facilitar toda la burocracia que sea a golpe de smartphone y con auténtica facilidades pues, para hacer cualquier trámite que pueda haber con la administración. Obviamente esto va de la mano de todo lo que tiene que ver con las declaraciones de responsabilidad. Es decir, no queremos que nadie espere por una licencia, lo que queremos es que todo el mundo empiece a operar en cuanto le sea posible. Pero le sea posible pues porque le han acabado la obra dentro del local y ya puede abrir. mm, No queremos esperar, como pasa ahora mismo, a que te venga el técnico, a que te venga el arquitecto, a que te venga las sí, 25 personas que facilitar te vienen el entorno, a básicamente. montar o a darte o a firmarte o, pues a concederte la licencia de actividad. Eso es, pues, es algo que está pasando en Taiwán, está pasando en tantísimos otros lugares y que realmente es esencial. Otro punto fundamental, en mi opinión, es la seguridad jurídica. No puede ser que estemos constantemente cambiando una vez tras otra los marcos regulatorios de las empresas. Que si te cambio el régimen tributario 25 veces, que si te cambio la ley de hipotecas otra vez, que si te cambio... Eso al final lo que genera es que las empresas no saben a qué atenerse, no saben si yo voy a ser capaz de encontrarme un marco estable en el que pues, mi Sí. inversión a 10 años pues, pueda yo ahora mismo reducir al mínimo posible ese riesgo regulatorio, que es fundamental y que realmente los políticos no se meten en la cabeza lo estratégico que es para una inversión que pueda ser de incluso miles o cientos de miles o decenas, perdón, Desde luego, de sí. miles de Esa millones. volatilidad, sí, sí. Exacto. Y por último, bueno, creo que esto es perfectamente comprensible por todo el mundo, ser fiscalmente atractivos. Es decir, si Irlanda con un modelo de impuestos, de impuestos bajos o muy bajos, e incluso para algunas empresas como puede ser Apple, sin impuestos, Ujú. ha conseguido pues, que su PIB crezca en algún año a tasas del 25%, nosotros que estamos en una situación peor, necesitamos ser más agresivos. Es decir, España tiene que ser el primer refugio de cualquier empresa que quiera desarrollar un proyecto. Y ya no solo de las grandes y ya establecidas, sino de aquellas que están empezando, que son simplemente semillas, que son ideas, pero que tienen el potencial de convertirse en grandes empresas en el futuro. Y que obviamente esa gente atrae talento, capta talento del Desde exterior. luego. Y Sí, ese sí. talento es el Riqueza. que nosotros necesitamos aquí. Necesitamos que vengan los mejores informáticos, los mejores empresarios, los mejores directores de proyectos, la mejor gente que pueda pues ayudarnos a todos a mejorar por supuesto, nuestra sociedad y, cómo no, el tejido productivo que se genera, porque no es solo el proyecto que gana, sino son los 9 o 10 proyectos alrededor del que gana o del que es exitoso que no ganan, pero que lo vuelven a intentar. Entonces, como ese es la idiosincrasia que nosotros consideramos adecuada, creo que con esas tres patas tendríamos muchísimo avanzado. Obviamente, pues esto habría que implementarlo y yo no veo realmente a ningún gobierno bipartidista, ni PP, ni No. PSOE o cualquiera de sus variantes más o menos radicales que realmente tenga esa visión, porque yo creo que lo que falta es visión de en qué nos podemos convertir, porque hay mucho ¿Cómo atraer, cortoplacismo, verdad? esa lección de a ver cómo puedo estafar al votante en los próximos 4 años sin que me cueste mucho en las siguientes elecciones, pero no hay una visión de, vale, el mundo va hacia allí, ¿cómo nos reenganchamos nosotros a ese tren que va hacia allí?
o vamos a ser algo más críticos con nosotros, qué no hemos hecho hasta ahora bien, qué tal. Fijémonos en los casos de éxito. Tenemos Israel a nivel de startups, que tenemos Ujú. Silicon Valley en California, aunque el estado de California es un infierno fiscal dentro de los Estados Unidos. A nivel de creación de empresas, Silicon Valley ha sido, vamos, es tan exitoso que tiene el mismo PIB que España e Italia juntas, una sola Ujú. región, un solo, digamos, punto geográfico bastante localizado. Pero es que aparte tenemos Estonia, tenemos todo lo que se está haciendo muy bien en Suecia, todo lo que se está haciendo muy bien en Luxemburgo. Entonces, ese tipo por supuesto, Suiza, cómo no hablar de Suiza, Taiwán, por Sí. supuesto, la China buena que pues vela por las libertades en esa zona de Asia. Al final, hay muchos ejemplos de cosas que sí funcionan y nosotros nos estamos fijando en lo contrario. Planificación centralizada, etcétera, etcétera. Lo contrario, si espejos buenos hay siempre para verse reflejado, y también hay malos espejos, y es lo que tú dices, que por desgracia nos estamos fijando en los que están yendo de cabeza al default, ¿no? Como es el caso de Argentina. Pero efectivamente, vamos a ver si desde Moncloa escuchan estas medidas de atracción de inversión y no de espantarla, que es lo que está pasando, y ojalá de verdad que el Partido Libertario tenga algo que decir en un futuro próximo por el bien de todos. Es que esto además hablamos del bien de todos, del bien de la sociedad, seas de un lado o seas de otro. Estas medidas, como tú dices, Alex, es engancharse al tren de la evolución, y creo que corre y que urge demasiado, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Y bueno, ya para terminar, porque el programa de hoy, pues como es un tema interesante Se ha y alargado, sí. bastante, además que nos apetecía mucho Sí, compartirlo sí, con sí. todos vosotros, y ya, bueno, vamos a ir terminando. Entonces, me gustaría comentar algo que tú ya introdujiste hace un rato de forma pues preliminar, pero creo que es importante comentarlo, que son los intangibles que tenemos en España. En España, por nuestra situación geográfica, somos el sur de Europa, lo cual nos proporciona un clima suave durante todo el año. Aquí pues, no hay grandes problemas meteorológicos, es cierto pues, que de vez en cuando tenemos alguna riada en el Mediterráneo pues, que genera problemas y demás, pero lo que es el clima español es un clima muy, muy benigno. Pues no hay huracanes ni hay tornados Sí, como sí, puede haber en efectivamente. otras zonas del mundo que pues eso obviamente dificulta la vida. Aparte pues tenemos una esperanza de vida que es, si no la mayor del mundo, la segunda mayor del mundo comparada con la que puede ser en Japón o la que pueden tener los japoneses. Aparte de todo eso, somos lanzadera para América, es decir, estamos como sur de Europa, como país más occidental, estamos pues mejor situados que nadie para ser esa conexión natural con Estados Unidos, con México, con toda Latinoamérica, con esa riqueza que puede, ¿por qué no?, dar el salto a Europa y retroalimentarse constantemente. Sí. Es decir, no podemos limitarnos a mirar a Europa, también tenemos que mirar al otro lado del Atlántico. Y por supuesto estamos inmersos en todo tipo de rutas comerciales, marítimas, eh, por supuesto eh, eh, aéreas, pero las marítimas son las más importantes a nivel de movimiento de grandes mercancías a nivel mundial. Y eso es fundamental, es decir, nuestro acceso al Mediterráneo, nuestro, por supuesto, acceso al Atlántico, incluso en el futuro, si se produce la apertura de la ruta del Ártico, que permitiría conectar Europa con Asia de una forma mucho más rápida. Como no, tenemos África a las puertas, vamos, que se ve desde Sierra Nevada. Sí, sí. Todo ese tipo de intangibles, aparte de la cultura, etcétera, etcétera, que nos permite a cualquier persona pues, que quiera elegir un sitio tranquilo o atractivo para vivir, nos permite, vamos, ser uno de los mejores lugares del mundo para establecer un proyecto empresarial y decir a la gente, oye, veniros a España, Sí. porque aquí vais a poder no solo tener unas condiciones de vida increíbles, sino que encima vais a tener trabajo, vais a tener un buen sueldo y tenéis a vuestra disposición lo mejor de Europa y lo mejor de la cultura hispana. Pero no sé por qué nos hemos empeñado en no destacar eso. Hemos montado marcas España que
están muy ligadas al poder político y a lo que a ellos les interesan, pero poco ligadas a destacar lo que nosotros podemos ofrecer al mundo, simplemente por estar colocados en donde estamos colocados en el globo terráqueo, porque realmente no tienen nada que ver con pues, medidas políticas o impacto político, pero realmente estos son elementos muy críticos y que la gente los tiene muy en cuenta a la hora A ver, de tomar decisiones. ventajas estadísticas, ventajas estratégicas tenemos y muchas. De hecho, es una empresa que tiene mucho potencial si el equipo de gestión, ¿verdad? Si los CEOs fueran más o menos responsables. Entonces vamos a ver si nos dejan, como dices, explotar todas esas ventajas que las tenemos. Pero por desgracia es lo que tú dices, que se ha ido más a crear otro tipo de ideales y otro tipo de camino, ¿no? Pero bueno, siempre está a tiempo de cambiar. Vamos a ver si nos escuchan más personas a ver si empezamos ¿verdad? A poner estas ideas en donde hay que ponerla, ¿verdad? No, no será por falta de ganas, la verdad. O sea, es Desde decir, luego. todo el contenido que hacemos, aparte, por supuesto, divulgar ideas y compartir con vosotros puntos de vista, es para que la gente que ahora mismo está en la toma de decisiones y que no somos nosotros, por desgracia, empiece a virar el barco. Nosotros si tenemos que llegar y virar el barco, lo haremos, no nos temblará el pulso, perdón, a la hora de tomar decisiones, pero no es lo mismo llegar con un barco que está de espaldas al que podría ser su rumbo o al que debería ser su rumbo, a un barco que ya esté tomando Tenerlo poco a poco la encarrilado. senda. Sí. Entonces, cuanto antes empiecen a tomar decisiones, mucho mejor. Obviamente que ni muchísimo menos me creo que los actuales partidos del sistema tengan la valentía o la preocupación para bueno, pues tener la calma y la visión estratégica a largo plazo para plantearse estos escenarios. Pero es como todo. La realidad es que ni la economía, ni los ciudadanos, ni los mercados van a esperar a ningún país, No. ni a ninguna empresa que decida anclarse o no anclarse en sus vicios pasados. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más, José, si no, pues lo dejamos aquí por hoy. Nada, como siempre, pues nada, un placer, creo que un debate muy interesante y lo que dices. Vamos a ver la audiencia lo que opina y cualquier cosilla, pues estaremos encantados de escucharlo y abrir discusión, abrir debate y a ver si todas estas ideas pues van llegando, como digo, donde tienen que llegar. Sí, sí. Este es un capítulo para que nos reventéis la caja de comentarios, Sí, 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 que sí. divaguéis sobre vuestros modelos productivos, los que pueden gustaros más, menos, que, digamos, ayudéis al resto también a complementar pues, la visión que hemos un poco hablado hoy aquí, como todos vosotros. Y lo dicho, y ya, ahora sí que sí, Sí, para ahora sí, terminar y vamos cerrar. cerrando. Sí, sí, sí. Eh, no olvidéis suscribiros al canal, dejar comentarios, compartir el vídeo y, por supuestísimo, seguir apoyando al Partido Libertario, ¿vale? Nosotros seguiremos haciendo estos capítulos con vosotros, nos lo pasamos muy bien, los disfrutamos mucho y esperamos que vosotros también. Y nada, simplemente despedirme de ti, José, de Bueno, ha sido un nuevo, placer. un Ha sido un placer, placer Alex. y hasta pronto. Esperamos a todos vosotros, queridos televidentes o youtubers videntes o instagramers videntes, depende de la plataforma que escojáis, pues nada, compartir lo que hacemos aquí y nos vemos en la próxima entrega de Economía y Libertad. Un saludo y nos vemos pronto. Hasta Hasta pronto, la José. próxima. Hasta luego, chicos. Adiós.